Así es que ya espero que los demás hermanos hayan identificado su temperamento y hayan visto, hayan identificado sus áreas fuertes de su temperamento, pero también sus debilidades, y que el Señor vaya ayudándolos, ¿verdad? Para que podamos contrarrestar esas partes de nuestro temperamento que nos hacen meternos en problemas, en dificultades. Esa es la palabra del Señor, que debemos de someter nuestra vida al Señor en todo momento. Bueno, hoy vamos a estudiar el temperamento colérico. Y como en todos los estudios que tenemos, siempre tenemos un personaje bíblico quien se identificó con este temperamento más. ¿Por qué? Porque nosotros, de los 4 temperamentos, tenemos una mezcla, pero hay uno que predomina en nosotros. Eso hemos venido estudiando, ¿verdad? Y alguien puede decir, ¿por qué, pastor, estudiar los temperamentos? Bueno, lo que pasa, mis queridos hermanos, es que la Biblia nos manda a que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, que podamos amarnos los unos a los otros, pero más que todo, que nos soportemos los unos a los otros. Mire la persona que está a su lado, mírela, no es igual que usted. ¿Y sabe por qué no es igual que usted? Porque Dios la creó diferente. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando queremos que todo el mundo sea como yo, que todo el mundo piense como yo. Y no es así, porque si no, Dios hubiera creado robots, nos hubiera creado en serie. Pero no, cada uno de nosotros tiene su personalidad, cada uno de nosotros tiene su propio temperamento, que no es malo, pero cuando lo sometemos a la guianza y al poder del Espíritu Santo, ese temperamento es importante, porque solamente usted puede hacer aquello que Dios le mandó a hacer. Amén. Hoy tenemos el personaje de la Biblia que se identificó con este temperamento colérico. Creo que todo el mundo sabe, lo identifica. El apóstol Pedro. Pedro era un hombre que tenía ese temperamento fuerte, colérico. Pero ¿sabe qué? Más adelante vamos a ver que ese temperamento transformado por el Espíritu Santo fue lo que lo llevó a ser el primer pastor, o aquel predicador que se parara a dar el primer mensaje donde 3,000 y luego 5,000 personas vinieron a Cristo. Vamos a ir a la palabra de Dios ahí a Juan. Si me le puede bajar un poquito a este, por favor. Juan capítulo 18, Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 10. Vamos a ver si lo encontramos ahí rapidito. Juan 18, 10. Dice la palabra del Señor así: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué pasó aquí, hermanos? Podemos ver que dentro de los discípulos del Señor andaba ahí Pedro. Y Pedro, si nosotros, hermanos, estudiamos un poquito su vida, él era de un movimiento de los celotes. Los celotes era un grupo criminal, o un grupo que se encargaba de ajusticiar en aquellos tiempos, así como los zetas, vamos a decir. Y Pedro venía con esas mañas, tenía ese temperamento fuerte. Y vemos que dentro del grupo de Jesús, de los discípulos del Señor, Pedro andaba un arma. Y no crea que andaba ese cuchillo para pelar mangos. Pedro andaba esa arma porque era un hombre que vamos a ver que su temperamento lo hacía ser autosuficiente. Quería él ser el bueno en todas estas partes. Y vamos a ver algunas partes del temperamento colérico, que, como les digo, hermanos, son temperamentos que cuando son controlados por el Señor llegan a ser tremendos en las manos del Señor. La gran virtud, hermanos, de los coléricos es que poseen el carácter más férreo y mayor fuerza de voluntad entre los demás temperamentos.
usted se va a dar cuenta que dentro de la iglesia hay personas que son tranquilas, que son pasivas, que son quietos. Por ejemplo, hablábamos del flemático y poníamos como ejemplo ¿a quién? ¿Se recuerdan? A Jacob. Esaú era un hombre de casa, pero Jacob era un hombre quieto, tranquilo, de estar en la casa. Pero no quiere decir que estaba aburrido, no, disfrutaba su temperamento. Y hermanos, es importante eso porque para que podamos convivir como hermanos, para que podamos sobrellevarnos, debemos de comprendernos. ¿Okay? El hermano no es raro, porque a veces decimos que es raro este hermano, ¿verdad? ¿Sabe por qué decimos eso? Porque él no es como yo. No pretenda, hermanos, que él sea como usted, porque sería muy aburrida la vida si todos fuéramos iguales, ¿sí o no? Bueno, cuando este tipo de temperamento, vemos, hermanos, que este tipo de temperamento es importante porque son personas que vemos que no bajan la guardia, que persisten en algo, y gracias a ellos, gracias a su persistencia, inventan cosas o desarrollan empresas que luego ayudan a otros hermanos que quizás no tuviéramos esa dedicación. Cuando emprenden algo, no se conforman hasta concluirlo, hasta terminar tal cosa. No importa que tengan que hacer para lograrlo, para ellos el fin justifica los medios. Estamos hablando de algunas virtudes, pero también vemos que el colérico es ese tipo de persona maquiavélico. Ahora, ¿qué tiene que ver la palabra? ¿Ha oído usted hablar de la palabra maquiavelo o maquiavelismo? ¿O un plan maquiavelo o maquiavélico? Bueno, resulta que Nicolás Maquiavelo, de ahí viene, un hombre que decía: yo voy a triunfar no importa qué. Y de ahí se deriva, se desprende esa idea: el fin justifica los medios. Este tipo de persona hace todo lo que está a su alcance para lograr lo que quiere. ¿Ok? Esa es una de sus áreas fuertes, pero también débiles. ¿Sabe por qué? Porque también en su paso lastiman a mucha gente. Suelen ser muy seguros de sí mismos esta persona que tiene el temperamento colérico, independientes y sumamente autosuficientes, como ya dije. Tomamos a Pedro como ejemplo de este temperamento. Ese era el problema del carácter del apóstol Pedro. Vamos a ver ahí en Juan, más adelante, dele vuelta a unas paginitas, y va a encontrar ahí Juan capítulo 22, y va a encontrar en el 31 al 34. Vamos a ver cómo este temperamento del apóstol Pedro lo hacía comportarse autosuficiente. Y nosotros no debemos ser autosuficientes. Nosotros debemos de ser dependientes de Dios. Amén. El autosuficiente dice: yo no necesito a Dios, yo no necesito a nadie. Bueno, ese es un problema. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí en Juan 22, 31 al 34. Juan 21. Bueno, pues dele un poquito más abajo. Estaba viendo a ver si estaban despiertos los hermanos. ¿No hay? Juan 21. Bueno, mire, créalo por la fe. Yo se lo voy a leer y después mi hermana me ayuda a buscarlo. Es cuando el Señor le dice a Pedro que todos lo van a abandonar. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire qué interesante. El Señor le dice a Pedro: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire el 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, ¿me puede buscar el pasaje? ¿No tiene? Ok. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy
antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué está pasando aquí? El Señor le está diciendo: Pedro, hoy vas a ser zarandeado. Y muchos de ustedes me van a negar, todos. Pero Pedro, hermanos, porque él era autosuficiente, él decía: no, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, y no tan solamente a la cárcel, también a la muerte. ¿Sabe? Ese temperamento es importante porque aparentemente es una persona valiente, pero el Señor estaba viendo que más adelante, antes que el gallo cantara 3 veces o 2 veces, Pedro iba a negarlo a él 3 veces. ¿Qué pasa? Que entonces Pedro estaba confiando en sus fuerzas. Yo creo que por eso es que quizás Pedro llevaba esa espada, porque no confiaba en Dios, no confiaba en él, era autosuficiente, hermanos. Y eso es un problema para todos aquellos que no queremos depender de Dios. Aquí vemos a Pedro con esa deficiencia en su carácter. ¿Ok? La autosuficiencia, hermanos, traiciona al de temperamento colérico. ¿Por qué? Porque más tarde esas palabras Pedro se las tuvo que tragar. ¿Por qué? Porque reconoció que lo que Dios decía era lo más importante. Muchas veces nosotros decimos: no, yo, aunque todo el mundo sea infiel con el Señor, yo no, tranquilo. O no, yo por fe voy a hacer tal cosa, tranquilo. Piense, dependa de Dios. Si el Señor quiere, haremos esto y lo otro, ¿verdad? No es que por fe yo pudiera decirle a ustedes: hermano, por fe el otro año estamos en un templo 4 veces más grande que este, por fe. No, hermanos, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pedro no era así. Pedro era autosuficiente y se dio cuenta luego que lo traicionó esa manera de ser. Los coléricos, hermanos, tienen la debilidad de ser fríos. Son esas personas que son poco sensibles. Y a nosotros nos va a tocar ese tipo de personas, amistades así, que son fríos, son sensibles. Ojo, no pueden ellos reaccionar como el melancólico o como el flemático, porque ellos son así, son bastante fríos, poco sensibles, y no les interesa poco la vida les interesa poco la vida de los demás. Se les dificulta a este tipo de personas, hermanos, se les dificulta relacionarse con otras personas, principalmente darles afecto. Son personas que son muy secos en algunas oportunidades. Este tipo de persona que tiene este temperamento colérico no tiene problema en rechazar a otros con frialdad, sin tomar en cuenta los sentimientos ajenos. ¿Qué dijimos que el melancólico hacía? Dijimos que una de las partes fuertes del temperamento melancólico es que cuando él da su palabra, aunque le venga una oferta mejor, el melancólico dice: no, yo no puedo quebrantar mi palabra. El melancólico es un buen amigo. El colérico no. El colérico ya se comprometió, pero más adelante le sale una oferta mayor, dice: tranquilo, no te preocupes, te firmo. Y le llama al otro: oye, ya no voy a poder ir. Así de fácil. No importa si la otra persona ya invirtió, ya tiene todo listo. Son de las personas que dejan plantadas a las novias porque le salió otra más bonita por ahí. Oye, porque no se fijan tanto en cómo van a dañar a las otras personas. Déjeme decirle, es un temperamento muy fuerte, muy bueno, pero cuando no se somete a la voluntad de Dios, es uno de los temperamentos que más daños causan en la iglesia y en el hogar, por supuesto. Por eso, cuando alguien, ojo con esto para las mujeres y para los hombres también, cuando alguien abre su corazón ante un colérico, debe de saber que se expone a ser lastimado. Muchachas, pregunte primero: ¿cuál es tu temperamento? Si eres colérico, acuérdese, imagínense un colérico con un flemático o con un melancólico.
Hermano, no es fácil eso. Y el más vulnerable, el temperamento más vulnerable a ser herido por un colérico, ¿quién creen ustedes que es? Lo acabo de decir. El melancólico. El melancólico, hermano. Imagínense un matrimonio entre un colérico y un melancólico. Además, por su carácter voluntarioso, porque eso tienen los coléricos, son voluntariosos, siempre van para adelante, no se les dificulta nada, ¿verdad? Son impulsivos, pero son volátiles, suelen perder fácilmente el control. Ese es el gran problema de los coléricos. El colérico es el que más visita las cárceles, si bien le va. Si no, se la pasa en el hospital, o si no, se va rápido para el cementerio. Porque son de las personas que pronto pierden el control, se cierran, y cuando vienen a ver dicen: ¿qué hice? Pero ya el daño está hecho. Por eso que es un temperamento muy rico, muy fuerte, pero tiene que ser controlado como los demás temperamentos, ¿verdad? Tiene que ser controlado. Si hablábamos nosotros de que el Señor Jesucristo tenía lo mejor de los 4 temperamentos. ¿Se acuerdan cuando el Señor lloraba y tenía compasión? Sacaba quizás su parte más fuerte de melancólico, ¿verdad? Pero también dice que fue al templo, y cuando vio esta anomalía que estaban teniendo ahí, negocio en el templo, también, hermanos, dice que volcó las mesas y con una cuerda empezó a sacar a todos. Allí vemos su temperamento fuerte también. Hermanos, los temperamentos equilibrados nos ayudan para que nosotros podamos ser de bendición para otros. Además, por su carácter, ya dijimos, se meten en muchos problemas, y luego les es difícil al de temperamento colérico reconocer los errores que han cometido. Es uno de los temperamentos que más les cuesta reconocer que han cometido un error. ¿Sabe por qué? Porque una de sus debilidades es que creen que se lo saben todo. Tratar de convencer a un colérico, hermanos, es terrible. Cuando ha ofendido o ha herido a alguien, este tipo de persona, aunque muy dentro, pero bien allá adentro, ¿verdad? Se dan cuenta que han hecho algo malo. La palabra que más le cuesta decir al colérico, ¿sabe cuál es? Perdóname. Porque ellos creen que si dicen perdóname, se están humillando o están haciéndose sentir menos. Cuando la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros debemos de ser perdonadores. Y es interesante porque vamos a ver estas partes, pero más adelante vamos a ver cómo podemos, los que tenemos o los que tienen este temperamento, pueden ser ministrados por la palabra de Dios. Por otro lado, los de este temperamento colérico son bastante rencorosos. Y mire, hermano, el rencor es algo tan terrible, aunque eso nos pasa a casi todos. Pero el rencor, la definición más fácil de rencor, ¿sabe cuál es? Tomarse usted el veneno y querer que se muera la otra persona. Ese es el rencor. Yo me tomo el veneno, yo estoy sufriendo, pero quiero que se muera la otra. Jamás va a pasar eso. Por eso dice la palabra de Dios que si nosotros vemos cualquier raíz de amargura que viene saliendo de nuestro corazón, nosotros debemos de arrancar la raíz. Y eso va para todos, pero el colérico sufre de eso, hermanos. Está encerrado en una cárcel porque es muy rencoroso. Vamos a ver que este tipo de persona le cuesta perdonar. Ese tipo de persona tiene en su mente un cuadro donde lleva anotado el día y la hora en que se le ofendió. Y está esperando un momento para sacarle a usted exactamente todo lo que usted le hizo. O sea, prácticamente que lo ve, lo traga, pero no se lo mastica. Es un tipo de persona calculadora, que está pensando, que está viendo. Ahora, tienen una excelente memoria, este tipo de personas, las cuales les sirve también para recordar todo lo que les han hecho.
El colérico va guardando todo. Y mire, hermanos, y eso no solamente para los coléricos. Todo tipo de temperamento, como ser humano, nosotros tendemos a ir guardando lo que nos han hecho. Pero ¿sabe qué es eso? Cuando usted guarda rencores, cuando guarda, cuando alguien falló o le hizo algún daño a usted, eso es como cuando usted no saca la basura de su casa. A la semana, ¿qué pasa si usted no saca la basura? Empieza a oler horrible. Pues déjeme decirle, hermano, que la vida de la persona, cuando no saca, cuando no pide perdón, cuando no se limpia, empieza a dar mal olor. Usted no lo siente, los demás lo sienten, porque todo lo que sale de su boca es lo mismo. ¿Nunca ha oído usted personas que nunca le dieron vuelta a la página? Y todo el tiempo están con el mismo tema. Ya no queremos nosotros seguir oyendo ese tipo de personas. Oye, ya cambia, párale ya. Pero ese tipo de personas sigue y sigue y sigue. Todo el mundo avanza y ellos se quedaron ahí. Tienen a veces problemas en reconocer y aceptar su propia vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque son autosuficientes. Los coléricos, hermanos, buscan, y este es un punto que me llamó mucho la atención en cuanto a este temperamento, este tipo de persona. Buscan relaciones, pero no por necesidad anímica ni emocional. O sea, ellos no buscan tanto un amigo porque quieren pasar un momento lindo o un momento emocionalmente tranquilo. Acuérdense, ellos no son muy dados a las emociones. Pero este tipo de personas buscan amistades principalmente para ver qué les pueden sacar. Hermano, y qué terrible es saber que una persona se acerca a usted porque le quiere sacar algo. ¿Ha tenido usted algún tipo de amigos así? No me lo diga. Ahora bien, esto no significa, hermano, que este tipo de personas son incapaces de sentir amor. Cuidado con eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que con esas cosas batalla una persona que es de este temperamento. Ahora, ¿cómo que hacen ellos con sus amigos? Ellos son selectivos en cuanto a las personas de las cuales se rodean. Son selectivos. No tienen muchas amistades, ¿verdad? Si se trata de gente que no va a aportar nada, fácil. Acuérdense que ellos no están pensando en los sentimientos. No, ¿qué te puedo sacar? ¿Nada? Oh, apártate. No quiero nada contigo. Son así, son bien fuertes. Si no es útil para mí, es mejor que te apartes, que te hagas a un lado. Otro aspecto del carácter, hermano, de los coléricos es que cuando necesitan ayuda para algo, se les hace difícil reconocerlo. Personas que están con una gran necesidad, pero acuérdense, ellos no necesitan de nadie, ellos son autosuficientes, ellos lo saben todo. Entonces, pedir ayuda para ellos es como una debilidad. Dice, no, aunque se la esté pasando mal, ese tipo de personas no pide ayuda y mucho más se les dificulta llamar a otros, ¿verdad?, para que le ayuden. En ocasiones es por orgullo propio. El colérico evitará a toda costa pedir ayuda, a diferencia del sanguíneo. Ve que el sanguíneo, venga, vamos a hacer una cosa, ayúdame aquí, tú agarra allá, tú agarra acá. El sanguíneo no se puede confundir con el colérico. El sanguíneo es aquel que le gusta que todos estén contentos. El sanguíneo es aquel que hace todo y la satisfacción de él es ver que todo el mundo está bien. Entonces, el sanguíneo no tiene problema en pedir ayuda, pero el colérico sí. El colérico, uno de los puntos fuertes es que no ve obstáculos. Si él quiere hacer algo, él lo hace. Él lo va a hacer. Y no importa lo que tenga que hacer, él va a tratar por todos los medios. Ahora, ¿sabe una de las cosas que tienen los coléricos? Ellos son muy buenos para ser jefes. Ese tipo de personas es bueno para que los pongan a dirigir grupos, porque no tienen sentimientos. Imagínense un melancólico o un flemático que sea jefe de una compañía y le dicen, oye, mañana tienes que despedir a fulano, el melancólico. Se pone a pensar, ¿y de qué va a vivir? ¿Y cómo va a ser con sus niños? O sea, ¿por qué? Porque el melancólico piensa en todas estas cosas, es más sentimental. El colérico le dice, oye, te me vas. Y no siente, no tiene esa
ese cuidado, ese tacto, ¿verdad? Son dominantes, son hostiles, autoritarios. Inclusive, hermanos, pueden ser en ocasiones hasta un poco crueles este tipo de temperamento. Ojo, estoy hablando, hermanos, de que cuando no lo ponemos en las manos del Señor, todos los temperamentos, si no son sometidos a la obra del Espíritu Santo, todos los temperamentos nos hacen pasar mal. Igual. Los coléricos, hermanos, son emprendedores y son personas que mueven al mundo a su alrededor con sus emociones explosivas y energías para hacer cualquier cosa. Siempre van un paso adelante de los demás. Dice aquí que los coléricos son buenos para buscar soluciones prácticas, inmediatas, sin embargo, no son perfeccionistas. O sea, usted le dice, mira, necesito que me hagas tal cosa. Dice, mira, ahí está. Dice, oye, pero te quedó feo, pero te resuelve. Dice, sí, ok, eso es lo importante. Ellos no son perfeccionistas. Pero qué bonito es tener personas así, ¿no? De que usted dice, no, si estuviera fulano de tal, él ya hubiera solucionado eso. El melancólico no, dice, bueno, ¿y si me caigo de la escalera? ¿Y si me agarra la corriente? Y se la pasa todo el tiempo pensando lo que cuando llega el colérico dice, apártense todos acá, yo voy y lo hago rápido. No importa si lo hago bien o no, pero él resuelve. Y es importante este temperamento en la vida en nuestra vida, ¿no? Personas que puedan tener este temperamento controlado. Lo que les importa es que solucione. Aunque es muy analítico, este tipo de persona es analítica y es cerebral, toda esa aparente sensatez, porque son muy inteligentes este tipo de personas, todo eso, hermanos, lo tiran a la basura por un impulso de ira o enojo. ¿Cuántas veces, hermano? Y déjeme decirle, nosotros tenemos parte de esos temperamentos. ¿Cuántas veces usted ha hecho algo y con un momento de ira lo ha tirado todo, lo ha echado todo a perder? No levante la mano, pero creo que todos hemos sufrido de alguna manera de eso. De decir, ¿por qué hice? ¿Por qué reaccioné de esta forma? ¿Y sabe por qué es? Porque no es el Espíritu Santo gobernando nuestra vida. Los coléricos, hermanos, se molestan y se enojan con facilidad. Son, como dicen por ahí, de mechita corta. Todo lo quieren casi de inmediato, ya, solucionar. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver de qué forma la palabra de Dios, porque mire, se nos fue el tiempo rápido, cómo la palabra de Dios puede ayudar a este tipo de personas que tienen este temperamento. Vamos a recapitular. Vamos a hablar de las características, así rápido, nada más volando. Las personas coléricas son líderes natos. Ese tipo de persona, cuando se somete a la guianza del Espíritu Santo, son tremendos líderes. ¿Sabe por qué? Porque son emprendedores. No se les dificulta nada. Si hay algún problema, ellos lo resuelven. Entonces son líderes natos. Si usted tiene ese temperamento, gloria a Dios. Pero hay que someterlo a la guianza del Espíritu Santo. No se desaniman con facilidad. Imagínese un melancólico pastor con algo que le dijo una ovejita y el pastor melancólico dice, no, pues ya nadie me quiere, cerremos la iglesia y nos vamos. Hace falta de un carácter fuerte, férreo, pero sometido para no lastimar, para pensar en los demás. Ellos son líderes natos, no se desaniman con facilidad, son independientes. Qué bonito ver a una persona independiente, ¿verdad? Que cuando vemos, ya resolvió. El problema de ellos también es que son autosuficientes, son dinámicos, activos, se proponen metas, eso es importante. Es exigente con los demás, es poco amigable. Vamos a ver algunas de sus debilidades. Son personas mandonas, les gusta mandar mucho. Son impacientes. Uno de los pasatiempos del colérico es el pleito, le gusta estar siempre emproblemado. Si no está empleitado, no está tranquilo, siente que se deprime. Está buscando siempre un pleito.
y la controversia. A este tipo de personas le molestan las lágrimas. No son muy dados a las lágrimas y no les gusta mucho ver a la gente llorar, ni las emociones. Muchas veces son violentas y explosivas. Una de las cosas para el colérico es que su trabajo se puede convertir en un dios. Trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Son personas que pueden ser rudas y sin tacto para tratar a los demás, ya lo dijimos. Demandan lealtad de parte de sus subordinados. Son personas que creen saberlo todo. ¿Qué debe mejorar según con la ayuda de Dios? Yo se lo voy a leer. Zacarías 4:6. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos tratar de hacer las cosas en nuestra fuerza, porque nosotros no podemos hacer blanco ni negro un cabello, bueno, con algunos tintes tal vez, pero a los días viene otra vez al color original. Ni tampoco podemos hacernos más grandes. Miren lo que dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con ejército, no es con espada con la que andaba Pedro. No, no es con espada. Ve que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, métete esa vaina ahí, mete esa espada en la vaina, porque no es así. Y aquí está diciendo: no es con espada ni con ejército, ni cuanto usted brinque, ni cuanto usted quiera. Las cosas de Dios se harán en su momento. Y es importante que entendamos eso. Mire, la Nueva Biblia de los Hispanos, este mismo versículo dice: continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Vemos a un Pedro que quería obrar en sus fuerzas. Nos puede pasar a nosotros al principio, pero más adelante vemos a un Pedro transformado y guiado por el Espíritu Santo, que es lo que yo quiero dejarles como conclusión a todos aquellos que tenemos un temperamento dominante. Si somos guiados por el Espíritu Santo, esa parte linda de su temperamento nos hace falta a nosotros. Esa parte hermosa de su temperamento lo necesitamos, porque es un complemento para la iglesia. Amén. Mire, vamos a ver al Pedro transformado. Primera de Pedro 2:1 dice, Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, ahora ya Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Ya no está diciendo, ¿verdad?, con espada, sino que dice: no, así como Cristo sufrió, nos dejó ejemplo para que nosotros también sigamos temporalmente un sufrimiento, pero que no va a ser comparado con el reino venidero. Ahora dice Pedro que ejemplo nos dejó Cristo para que sigamos sus pisadas. ¿Ve cómo ya vemos a un Pedro diferente al que leímos en ese versículo que usted nunca encontró? Ahora, Primera de Pedro 2:1. Miren lo que dice Pedro en Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí vemos a Pedro aconsejándonos a desechar toda malicia, pero vemos a un Pedro allá con un machete, con malicia, un Pedro que no había sido transformado. Hoy vemos a un Pedro transformado. Ponga su nombre. Su temperamento es muy importante, pero usted tiene que someterlo a la guianza del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma.
Pedro aconsejándonos. ¿Qué pasó en Pedro? Pedro, hermanos, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Ese temperamento suyo, guiado por el Espíritu Santo, va a ser una bendición para su familia, para su iglesia. Y como pastor yo me voy a sentir muy contento, porque voy a poder disfrutar de esas partes hermosas de su temperamento. Otro punto que deben notar los que tienen este temperamento colérico es que a no tratar a las personas con violencia. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aquí la palabra a estudiar es gentileza. ¿Qué es la gentileza, hermanos? Es una virtud positiva en las relaciones personales. O dice, qué gentil, ¿verdad? Qué amable, qué persona más dulce. Hermano, ¿qué dicen de usted? Bueno, a lo mejor no se lo dicen a usted, pero ¿qué pensarán de mí cuando yo termino de hablar con alguien? Porque dice este pasaje que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Que todos los hombres, al hablar conmigo como hijo de Dios, pueda dejarles un sabor de boca muy agradable. Que mis palabras sean sazonadas ¿con qué? Con sal. La gentileza, hermanos, es una deferencia hacia la otra persona a través de actitudes y detalles personales con las que una persona tiene cortesía. La gentileza tiene que ver con la buena educación y los buenos modales. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia que nosotros venimos viciados del mundo, pero cada día que pasa nosotros tenemos que ser mejores, porque dice que debemos de ir caminando de gloria en gloria. Y da un ejemplo como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es usted? ¿Cómo son sus palabras? ¿Qué piensa la gente de usted? Podemos leer otra vez Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Y ahora sí quiero que me acompañe a este último versículo, 1 de Pedro 3. Porque debemos ser compasivos con los sentimientos de los demás. 1 de Pedro 3, 8 al 11. Dice la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ya como dándole la conclusión a esta serie de los temperamentos, ¿verdad? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. ¿Y qué dice? Y sígala. Hay otro pasaje que dice que en cuanto depende de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No buscar problema. Si vemos que alguien viene a buscar problema, digámosle: yo no quiero ser esa otra parte. Porque para pelear se necesitan mínimo 2. Usted diga: no, yo no quiero ser ese otro. Porque dice la Biblia que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Siga la paz. Que cada día que usted despierte diga: Señor, este día quiero perseguir la paz.
Y mire qué lindo sería eso, hermano, si fuera una petición nuestra. Lo que dice este pasaje: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Cuando la encuentre, diga: aquí va. Y no la pierda. Porque le voy a decir, usted se va a encontrar desde el amanecer hasta el anochecer quien le quiera robar la paz. Pero no se deje sacar del camino. No sea vencido de lo malo, mas venza, dice la palabra de Dios, con el bien, el mal. No es que así soy y ya. No. Dios lo ama como usted es, pero Dios quiere transformarlo a usted. Así vemos nosotros la vida del apóstol Pedro y de todos los discípulos, que cuando sometieron su vida al Espíritu Santo, ellos fueron lo que la Biblia nos registra. Y dice al final, el último versículo de Eclesiastés 12, manda a quien tienen este temperamento a no vivir una vida llena de afán, porque este tipo de personas siempre están afanados, no se llenan, no se sacian. Mire, Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este. Y casi que estamos terminando ya. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermano, Dios nos puso aquí, en este paréntesis de tiempo tan corto, cortísimo. Parece que fue ayer que nacimos, ¿verdad? Y ya nos vamos. Dice la Biblia: los años pasan pronto y volamos. Y no vamos a tener otra oportunidad aquí. Y cada día, hermanos, cada día es una oportunidad. Es más, le han llamado presente, porque es un regalo. No lo malgaste. Este tiempo que tenemos aquí jamás volverá. No volverá jamás. Habrán otros, si Dios lo permite, pero este tiempo jamás volverá. ¿Qué le parece, hermano, si nosotros sometemos nuestra vida al Señor? Porque no se trata de ir a una iglesia, no se trata de simplemente de asistir, sino que se trata de que haya un cambio, una transformación, que seamos transformados, como dice Pablo a los romanos, esa metamorfosis que sucede, ¿verdad?, en lo natural, como una mariposa, que primero es un gusano feo. Eso éramos sin Cristo. Y si usted no tiene a Cristo, discúlpeme decirle, gusano feo. Pero después venimos a Cristo y entramos a ese capullo, que es esa parte donde nosotros estamos ahí, y este gusano empieza a tirar esa parte y va haciendo ese capullo. Pero dice que un día ese capullo se rompe y sale de ahí, de ese gusano feo, una mariposa. De eso habla el apóstol Pablo a los romanos, que seamos transformados. No se conforme con esa parte fea de su carácter. Someta su vida al Espíritu Santo y verá, dentro de cada uno de nosotros hay una mariposa linda, hay una persona hermosa, pero que a veces es opacada por esa parte de nuestro temperamento. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro por un momento? Y allí, entre usted y Dios, conversa con Él y le dice: Señor, en primer lugar, si tú no habitas en mi corazón, si yo no tengo tu Espíritu Santo, no soy tuyo, como dice tu palabra. En primer lugar, quiero reconocer cómo está mi vida espiritual. Y si tu Espíritu Santo mora en mí, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Está triste el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Lo has contristado? Quizá porque le has dado rienda suelta a tu manera de pensar. Quizá esa vieja naturaleza que todavía batalla dentro de nosotros ha tomado fuerza y te ha vencido últimamente, y sientes que tu vida no tiene sentido.
Hoy puedes decirle: Señor, perdóname, quiero rendirme a ti, quiero comenzar de nuevo, quiero volver, Señor, a ser esa persona que un día fui contigo. Sé que me has dado mucho, Señor. Ahora quizás es usted de esas personas que dice: mi carácter me cierra puertas. Bueno, en este momento usted puede doblegar su vida al Señor. Mire el ejemplo del apóstol Pedro. No, Señor, a la cárcel o a la muerte iré. Horas después estaba llorando porque había sido traicionado por su temperamento. Pero luego vemos a un Pedro transformado, guiado por el Espíritu Santo. Eso puede pasar con usted también. Para eso vino el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad. Pídale perdón al Señor y no se conforme a ser como usted es. Dios quiere usarlo. Dios quiere glorificarse en su vida. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por este estudio bíblico que, aunque nos salimos un poco de lo que es nuestro formato, pero es importante, Señor, entender que somos distintos, pero que en la diversidad, Señor, podemos ser uno. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que lucha con su temperamento, con esa parte fea de su temperamento, Señor, que podamos entender a través de tu palabra que hay otra manera de vivir la vida, que sí podemos ser diferentes en ti. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, bendice a los niños. Gracias, Señor, una vez más. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. En tus manos, Señor, encomendamos este tiempo. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.